octubre de 2024. Damos la bienvenida a nuestro operador hoy, José Estilo. Y como siempre, para hacerte compañía hasta la hora 21, Itatí Perichón, aquí con todo lo mejor de nuestro chamamé, nuestras historias chamameceras, en nuestro atardecer guaraní, nuestras líneas de comunicación 3774 45 17 87. Para mensaje de texto y WhatsApp, la línea fija de la emisora es el 3774 42 3536. Nos sintonizás a través de AM 970 LT25 Radio Guaraní de Curuzucuatiá, nuestra FM 107.1 FM Guaraní, a través de internet www.lt25.com.ar. También podés bajarte nuestra aplicación desde Play Store, AM970 LT25 Radio Guaraní, y también nos ves a través del Facebook de Gustavo Cardoso, Allí estamos en las cámaras del Facebook de Gustavo Cardoso, así que muchísimas gracias a todos por estar allí en su casita sintonizando de todas estas maneras, ¿no?, nuestro programa. Muchas gracias por estar allí. Hoy cumplen años personas, en un rato nada más vamos a estar saludando. Julián Báez, feliz cumpleaños a Julián Báez, gran acordeonista curuzucuateño. Y también saludamos a Rosa Varela, que hoy está cumpliendo años, de parte de Babi, de Monchito, de toda la gente que la conoce y la quiere también a Rosa Varela. Desde aquí también nuestro saludo muy especial, ¿no? Que lo cumpla muy feliz. Y seguimos aquí, nosotros vamos a comenzar hoy musicalmente con Fito Ledesma y su conjunto. Vamos dos en uno, porque con Fito Ledesma también estuvo integrando su conjunto como cantor y guitarrero Pedro Lucio Caballero. Fito Ledesma nacía el 26 de septiembre de 1935. Pedro Lucio Caballero, cantante, guitarrista, autor y compositor, nació en San Luis del Palmar, provincia de Corrientes, el 19 de octubre de 1946 y fallecía un día como hoy, 3 de octubre del año 2018. Pedro Lucio Caballero, este cantante, autor y compositor y guitarrista también, que acompañó en algunos años, en los 1970, 70 y pico, estuvo con 77, aquí nos dice, estuvo con Fito Capo Ledesma, se integró a su conjunto, realiza colaboraciones en distintas épocas, realizando grabaciones para los sellos Jaguar y San Miguel. También realiza colaboraciones con el conjunto Los Cinco de Corrientes y con el maestro Abelino Flores. Vamos a comenzar musicalmente nuestro programa con Fito Ledesma y su conjunto.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Estás escuchando Atardecer Guaraní. He venido con la fe que en mi pecho se hace fuerza, a ofrendarte un chamamé, un así con mi promesa. Soy devoto de tu cruz porque sé de tus milagros que derramas como luz para todos tus hermanos. Soy devoto de tu cruz porque sé de tus milagros que derramas como luz para todos tus hermanos. Aquí me tienes de nuevo, con un rezo entre mis labios. Antonio Gil, gaucho bueno, mi canto también te traigo. Siempre que vengo a tu palo, que es Mercedes, tierra hermosa, hago un alto en tu santuario, a prenderte velas rojas. Ruego a Dios prodigue gracias a tu alma, Antonio Gil, y a este tu pueblo creyente que hoy oramos para ti. Ruego a Dios prodigue gracias a tu alma, Antonio Gil, y a este tu pueblo creyente que hoy oramos para ti. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Hermosa noche de primavera fue aquella vez que te conocí. Con tu sonrisa me cautivaste y una canción canté para ti. Tú imaginaba en ese instante
que tanto adoro, por quien delira mi corazón. La primavera entre las flores a ti te trajo mi dulce bien, con la pureza de tu ternura. Hoy sos la dueña de mi querer. La primavera entre las flores a ti te trajo mi dulce bien, con la pureza de tu ternura. Hoy sos la dueña de mi querer. De todas las flores bellas que han perfumado, ninguna con tu fragancia ni tu candor. Por eso es que en mi recuerdo has perdurado, tan fiel como aquel entonces mi última flor. Rosada y gracial y esbelta, mi flor amada, en un rincón venerado te llevaré. Presente estarás por siempre, flor nacarada, de mi corazón amante conservaré. Tanto te cuidé con dedicación y con cuánta canción mi amor te brindé. En trovas canté con sana emoción y en cada canción siempre en ti pensé. Ahora que no estás me siento morir, mi pobre vivir, aquí desde ya por siempre serás mi última flor, el genuino amor que perdurará. Lozana, gracial y esbelta, mi flor amada, en un rincón venerado te llevaré. Presente estarás por siempre, flor nacarada, de mi corazón amante conservaré. Tanto te cuidé con dedicación y con cuánta canción mi amor te brindé. Mil trovas canté con sana emoción y en cada canción siempre en ti pensé. Ahora que no estás me siento morir, mi pobre vivir, aquí desde ya por siempre serás mi última flor, el genuino amor que perdura. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así dábamos comienzo a nuestro programa musicalmente con el conjunto de Fito Ledesma. Escuchábamos en primer término Madrugada y Acordeón, tema que pertenece a Fito Ledesma y Eduardo Romero. Luego recordando a la tranquera de Fito Ledesma e Ireneo Barrios, Devoto de la Cruz Gil, cantando el dúo Aguilera Caballero de Fito Ledesma y Pablo Lucio Caballero. Muchachita Primaveral, también de Aguilera y Caballero. Luego Mi Última Flor de Avelino Flores y Salvador Miqueri, cantando el dúo Aguilera Caballero. Así comenzábamos nuestro programa. Gracias a la gente que está con nosotros, que se comunica. Gracias a Rosa de Arriola, ahí que también estaba ya con su mensajito antes de las 19 horas, esperando el programa. Gracias a Valeria de Concepción del Uruguay también, que hoy nos estuvimos comunicando. Muchísimas gracias. Y un saludo muy especial a Miriam Maciel, la seño del jardincito del barrio Centenario, que me invitaron hoy a la mañana a leer una poesía y me llené de amor con los niños de 5 años ahí, de ese cofrecito mágico del GIN 42 de la escuela
Centenario. Muchísimas gracias, la pasamos súper. También a su directora Patricia, un saludo muy especial a los niños que me invitaron a que fuera a visitarlos a su casa también, así que espectacular, muy linda mañana, como digo, llena de amor. La pasé allí en la escuela del barrio Centenario. Muchísimas gracias, Miriam, y un abrazo gigante para vos y para toda la familia. Gracias a la gente que se comunica. Un muy pero muy feliz cumpleaños para la señora Rosa Varela, que hoy está cumpliendo arriba de los 90, está cumpliendo años Rosa Varela, así que desde aquí un saludo muy especial de parte también de Babi, de Monchito, de toda la gente que la quiere. Un abrazo muy especial de nosotros también, de la familia. Que lo pase lindo, señora Rosa, muy especialmente para usted en este día tan especial, ¿no? En el día de su cumpleaños. Y nosotros aquí ahora vamos a ir a la pausa de la radio, señor operador. Luego venimos y les dedicamos a los cumpleañeros un tema muy especial para ellos. Adelante. Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Correo Rural. Raza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición, Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas, remate TV Rojan. 16 de octubre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Remata Hilda Raza Hermanos. Campo Patria. Ganador Pujol, agenda de remates, octubre 2024, martes 1 de octubre, segundo remate Genética del Norte, Sociedad Rural Villa Bertet Chaco, 14 horas, streaming Rosgan, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Martes, 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan. Lunes, 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Ganador Pujol, octubre 2024. Hilda Raza Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primera edición de remate Las Joyas del Litoral. Viernes 4 de octubre, 14 y 30 horas, desde la Sociedad Rural de Villaguay, Entre Ríos. 25 toros, 100 vientres, 30 ovinos y 8 equinos. Remate físico y por streaming, rojan.com.ar. Más información al 0345-421-2040. Hilda Raza Hermanos, Campo Patria. El
mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela, teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19:36 minutos. Temperatura 16 grados. Humedad 79%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774 40 3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774 42 5005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día,
Tornería Liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774 44 66 60. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773 45. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre Ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensuralista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse a los teléfonos 3774 5089 39 o 3774 47 88 89. Continuamos nosotros con nuestro atardecer guaraní. Saludamos muy especialmente a Tomasito Moral allí en Montecarlo Misiones, que nos está sintonizando, a Faustina, a toda la gente de esa zona. Muchísimas gracias por estar. También saludamos a Kevin, también a Teresa y a Carlos Trivia, que nos están sintonizando. Muchísimas gracias. Dice, hola tía, muy buenas tardes. Acá le estamos escuchando con Carlos Trivia y su esposa Teresa Giroto, tomando unos mates. Qué lindo, muchas gracias también. Manu Rodríguez nos manda un mensaje aquí. Vamos a abrir el mensaje de nuestro amigo. Hola querida Itatí, muy buenas tardes. Para vos, para toda la audiencia, acá dando el presente, escuchando en familia. Bueno, saludos también para Teresa, también Eugenito y Manu, que nos están sintonizando en Buenos Aires. También un saludo muy especial para Juan Carlos Abrego en Buenos Aires también, que nos sintoniza siempre. Para toda la gente que está haciéndonos compañía desde el otro lado a través de internet, a través de las redes sociales, o también la gente que está a través de AM 970 o nuestra FM 107.1, FM Guaraní. Y bueno, vamos a saludar a los cumpleañeros, muy especialmente a Julián Báez, que hoy está cumpliendo años, nuestro gran acordeonista curuzucuateño, que ya ha tenido participación en 2 oportunidades en el Festival de Corrientes, allí en Corrientes Capital, así que está cumpliendo 18 años. Sos mayor de edad, Julián, ya de aquí en más. Muy especialmente un saludo para vos de parte del Gringo, de parte mía, de parte de toda la gente que te quiere, seguramente allí también mandar un saludo. Y bueno, saludamos a Rosa Varela también, que hoy está cumpliendo años. Muy, pero muy feliz cumpleaños para Rosa. Y vamos a sumarnos con este chamamé por ver a Monzón. Felicidades. Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades, un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón. Felicidades en este día,
que tu destino te brinde siempre felicidades, un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón. Será un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón. Será un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así saludábamos a la gente que está cumpliendo años. Muchísimas gracias a todos los que están presentes también. Rosa Arriola también, que quería saludar a toda la gente allí con el dúo Mbareté. ¿Tenemos dúo Mbareté, señor operador? En un ratito nada más vamos a estar allí también con dúo Mbareté, saludando a la gente que Rosa Arriola quiere saludar, a su hermana, a su cuñado, a toda la gente, a José Arriola, a su familia, a Carmencita, a Jorge, también a todos los vecinos allí de primera sección Chacras Sur. Tenemos nuestra hinchada ahí, también. Bueno, saludamos también al gringo que nos está sintonizando allí en la chacra y bueno, vamos a saludar a Juana Correa también, que la vi hoy a Juana, Qué bien que se la ve Juana, muy bien, pero la verdad que es buenísimo caminar así como lo hace ella, ya con unos cuantos añitos, así que saludamos a toda la gente ahí de parte de Rosa, de Juan, para don Vicente Brites y señora también quiere saludar Rosa, así que con un chamamé por el dúo Mbareté, vamos adelante. Pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero al río hundía. A la playa al pie me la volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mío.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos a Dúo Mbareté, este río rebelde, ¿no? Para toda la gente que nos solicitaba ahí, Rosa y Juan allí en la chacra, para todos sus amigos. Saludamos a la gente también que nos sintoniza desde Monte Carlo, Misiones, Tomasito Moral, y también y Faustina, ¿no? Allí también reunidos seguramente escuchando nuestro programa. Muchísimas gracias por estar. Saludamos, como les decía, también a la gente de Cuarta Sección Loma, a mi tierra querida, ahí Cuarta Sección Loma, también Perugorría, Solari, Mercedes, toda esa zona que nos sintonizan siempre. Mocoretá, Mocoretá también, nuestro amigo allí, también nuestro amigo mercedeño que vive allí en Mocoretá, ¿no? Y a toda la gente que nos sintoniza. Muchísimas gracias. Marta, Víctor también, un saludo muy especial para ustedes allí en Paraje El Ceibo, para toda la gente. Para Valeria, Valeria de allí de Concepción del Uruguay también, muchísimas gracias por estar siempre sintonizando nuestro Atardecer Guaraní. Dice, es una cita obligada todos los martes y jueves a la hora 19, pongo para escuchar Atardecer Guaraní, nos dice Valeria, muchísimas gracias. Y vamos a contarles un poco la historia de Ángel Riquelme, cantante, guitarrista, autor y compositor, que nació en Puerto Bermejo, provincia del Chaco, el 2 de octubre de 1937. Ramón Riquelme, cantante, guitarrista, autor y compositor. Se inicia en la ejecución de la guitarra en forma intuitiva. Se radica en Buenos Aires a principios de la década del 50, buscando un horizonte laboral, y paralelamente realiza sus primeras presentaciones en pistas de la época. En un concurso de talentos realizado por la pista Mi Ranchito, el jurado Juan Carlos Soria, destacado bandoneonista paraguayo, le otorga el primer premio entre 80 participantes. En el año 1955 recibe la invitación del acordeonista cruzucuateño Ramón Estigarribia para integrarse a su conjunto Azul y Blanco. Posteriormente tiene un efímero paso por el conjunto de Víctor Ramírez y luego se integra al conjunto Santo Tomé, dirigido por los entrerrianos José y Antonio Pilepich. A principios de la década del 60 se incorpora a la Embajada Cartelera Correntina, dirigida por Polito Castillo, con quien realiza sus primeras grabaciones para el sello Music Hall. En el año 1961 forma un conjunto acompañado del bandoneonista Félix Villalba Arévalo, el acordeonista Norberto Gómez, formando dúo de voces y guitarras con su hermano Ramón Riquelme. Con esta formación realiza presentaciones hasta el año 1964 sin registrar grabaciones. En ese mismo año, 1964, es convocado por el Zorzal de Corrientes, Roberto Galarza, para sumarse a su conjunto, en el que permanece por espacio de 2 años. En el año 1967 forma el conjunto Dos Provincias, donde formó celebrados dúos junto a Luis Casafús, Nene Fernández y su hermano Ramón, para luego lanzarse como cantante solista. Posteriormente, en el año 1968, forma su propio conjunto acompañado de Antonio Veloso en acordeón, Carlito Fernández en bandoneón, formando el dúo Riquelme Ayala. En los 70 forma junto al cantor chaqueño Pedro Mesa el dúo Mesa Riquelme, con el que graba para el sello Formodix un larga duración titulado Canto al Litoral, acompañado de los bandoneones de Isidro Méndez y Pedro Dietval. En la faz autoral, Angelito Riquelme es autor de obras como Mi Inspiración, Inés, En Vano Chamamé y Tu Imagen, por citar algunas. Angelito Riquelme falleció en Buenos Aires el 20 de julio del año 2000. Aquí le estamos contando la biografía musical de Ángel Riquelme, este cantante, guitarrista, autor y compositor que nacía en Puerto Bermejo, provincia del Chaco, el 2 de octubre de 1937, y acá lo vamos a escuchar junto a Pedro Mesa y Ángel Riquelme, estos temas musicales. Adelante.
danzas formoseñas, recuerdo bello de mi pueblo. Con mi chamamé cadencioso, en sus notas va diciendo lo mucho que te quiero. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Hermosa tierra linda, paisaje de hermosura, te traigo aquí mi ofrenda, mi más dulce canción. Así peregrinando, hoy vuelvo junto a ti, para decirte, Formosa, mil cosas que viví. Tus calles me recuerdan aquel divino sueño, que en alas del amor me di con tanto empeño. Después de tantos años te vuelvo a contemplar, Formosa te idolatro, paraíso terrenal. Formosa te idolatro, paraíso terrenal. Así peregrinando, hoy vuelvo junto a ti, para decirte, Formosa, mil cosas que viví. Tus calles me recuerdan aquel divino sueño, que en alas del amor me di con tanto empeño. Después de tantos años me vuelvo a contemplar, Formosa te idolatro, paraíso terrenal. Formosa te idolatro, paraíso terrenal. AM 970. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatiá contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica
papeles al día con mensura lista, tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2. Es la hora 20. 5 minutos. Temperatura 14 grados. Humedad 85%. Continuamos con nuestro atardecer guaraní. Muchas gracias a toda la gente que se comunica. Nuestro amigo Ramón Acuña, desde allí, desde La Pampa, la provincia de La Pampa. Hola Itatí, ¿cómo estás? Te escucho como siempre. Podría pasarme un chamamé por Matías Barbá, dice, recordando a Atilio Zambón. Gracias Itatí. Gracias a vos, Ramón, por estar. También saludamos a Teresa Cardoso, que quiere saludar a todas sus amistades, también a toda la audiencia, nos dice Teresa ahí en su audio. Gracias por estar, Teresa, un abrazo grande desde allí, desde Paraje San Juan, un saludo muy especial para ustedes. Dice que ya estaba por cenar, Teresa, escuchando la radio, también hay unos buenos chamamé, así que muchísimas gracias por estar. Y vamos, nosotros continuamos, ¿no?, con nuestro programa. Tenemos Emiliano Cardoso ahora, señor operador. Bueno, vamos a escuchar entonces para toda la gente que les gusta Emiliano Cardoso. Sobre aquella carta, lloré sobre aquella letra. Eran sollozos profundos de amargura y de rencor. No le maldigo su error, solo le deseo suerte. Y le digo adiós para siempre con todo mi corazón. Me pedían la carta perdón por lo sucedido, ya tenía decidido de no volver jamás, que la traté de olvidar, en su letra me decía que vuelva a hacer mi vida, pues su consejo final. Encontré a mi regreso toda la casa vacía, todas las cosas que había la ingrata se llevó. Solo una carta dejó en un amargo lenguaje, porque no tuvo el coraje para decirme su adiós. Me pedían la carta perdón por lo sucedido, ya tenía decidido de no volver jamás, que la traté de olvidar, en su letra me decía que vuelva a rehacer mi vida. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Campesino en el rancho Don Cuestero, tocaban los musiqueros volqueado y chamamé. De cantor y guitarrero un mozo se ofreció, era un criollo forastero que en la noche apareció. Fue allá en Pampa Bandera, en ese paraje hermoso,
en un temple melodioso. El instrumento pulsaba y su música expresaba armoniosa, limpia y pura, y con mágica dulzura hasta el corazón llegaba. Y como leyenda quedó en el paraje chaqueño la figura de ese gaucho que en el baile apareció. Y comentan con temor los paisanos del obraje, era el alma de Velázquez que desde el monte llegó. Cuando llegaba la aurora, muy sonriente saludó. De los amigos presentes, al irse se despidió. En la noche se marchó al monte oscuro y desolado, con su poncho colorado en la sombra se perdió. Fue allá en Pampa Bandera, en ese paraje hermoso, en un temple melodioso, el instrumento pulsaba y su música expresaba armoniosa, limpia y pura, y con mágica dulzura. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Señora Itati, mi nombre es Rodríguez Eugenio. Las invitas a escuchar Atardecer en Guaraní. Muchísimas gracias. Mirá, Eugenito, qué lindo. Gracias por el mensaje. Un abrazo, mis amigos, a ustedes que están allí. Qué hermosa voz, qué linda voz, tan dulce, tan chiquitita, tan pequeñita, tan pura, ¿no? Gracias, gracias, Eugenio. Y saludamos a Juan Carlos Abregu también aquí, que nos dice, estoy escuchándote, qué lindo tu programa como siempre. Un abrazo, Itatí, que siga siempre lo que es bueno. Así es, ojalá que sí, hasta que Dios nos dé salud, vamos a seguir aquí difundiendo y defendiendo nuestro chamamé como siempre. Saludamos a toda la gente que está conectada y Ramón Acuña que nos pedía desde allí, desde la provincia de La Pampa, este tema por Matías Barbá, recordando a Atilio Zambón. Allí estamos, Ramón, muchísimas gracias por estar. Adelante. En la siesta calma de mi suelo emprendió glorioso su último vuelo. Un hijo noble del terruño amado, Atilio Zambón, amigo renombrado. En Universal tu voz se ha callado, te recordamos hoy con devoción. En la gran orquesta del cielo tu alma de pueblo vas a ofrendar. Por eso Dios te mandó a llamar. Partiste entre trinos y gorjeos, lloraron las guitarras en floreos, pero tu música debe continuar. Nosotros, tus colegas chamameceros, aunque profunda sea la pena, llevaremos arraigados en nuestras venas tu noble alma musiquera. Hermano del alma, Atilio Zambón, te recordaremos con infinita emoción.
Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. Así escuchábamos recordando a Tilio Zambón, el chamamé de Matías Barbá que nos pedía nuestro amigo Ramón Acuña desde allí, desde La Pampa. Gracias por estar, gracias a toda la gente, a Neno, a Alicia, allí en el sur de nuestro país también. Muchísimas gracias, como siempre, escuchando seguramente nuestro programa. Hay veces, como decía Neno, que no hay tiempo de mandar un mensajito, pero bueno, siempre estamos prendidos a la sintonía. Dice, bueno, saludamos también a su familia de Cazadores Correntinos, muy especialmente a toda la gente también que nos sintoniza por esa zona, San José de Espinillo también, La Estancia, ¿no? También Paraje Espinillo, y también saludamos allí a Establecimiento El Petizo, nuestro amigo Horacio Liza seguramente que anda por allí, por los campos, surcando los campos, a veces que nos lleva en su camioneta, así que, o las rutas, que también anda viajando, nuestro amigo Horacio Liza, desde aquí un saludo muy especial para él, para la gente que lo acompaña también, Nosotros seguimos aquí disfrutando de nuestra música chamamecera. Esta vez le toca el turno al gran curuzucuateño, nuestro rey del chamamé, Don Tarragorros. Amanecer andando medio picado y sentir el canto del gallo con una guaina en tu lado, y cuando suena en una vitrola un chamamé bien campero, como Monchito le gustaba a don Cristino Romero, pegarle un dentro a la cancha y meterse en el entrevero. Atardecer Guaraní. Porque mi bien tendrás que partir, dejándome clavado el dolor, y yo sin ti no sabré vivir. Ya más, mi amor, mi corazón desangrante está por esta separación brutal y la distancia
rasante cual garfio para peor del mal. Porque te amé, brindándote mi ilusión, mi vida, mi corazón. Porque te amé, para luego tú partir, dejándome en un continuo sufrir. Mi vida ya no sé qué será, te evocaré con veneración y tu recuerdo perdurará. Cuál bendición ante tu imagen que guardaré, esta mi vida se apagará. Tus ojos místicos que adoré, llevaré conmigo en la eternidad. Mas ya no sé si la desesperación de mi triste soledad soportaré con mi pobre corazón. Te postraré al pie de tu Estás escuchando Atardecer Guaraní. Don Tarragorros con estos temas Amanecer Campero y Porque te amé. Qué bárbaro, qué dúo que hacían, ¿eh? Allí Gregorio de la Vega y Oscar Ríos. Qué hermosura de voces. Y vieron que Oscar Ríos tenía una bien alta la voz, una primera bien alta, pero ahí se sumaba como segunda a Gregorio de la Vega y salía espectacular. Qué lindo dúo, qué hermosura. Ojalá que estas músicas, estas grabaciones perduren en el tiempo de los tiempos, ¿no? Y sigamos disfrutando por mucho tiempo estas hermosas grabaciones de nuestros próceres, como les llamo, próceres de nuestro chamamé. Y seguimos así nuestro programa. Nosotros cuando son las 20:23 minutos se comunica la gente aquí. Juan Ramón Alfonso que nos dice: muy buenas noches, pásenme el tema más criollo que la alpargata por Oscar Burgar. Muchas gracias, Juan Ramón Alfonso. Gracias, mi querido amigo. Y Horacio Lisa nos está sintonizando también, con la gente allí en la camioneta, nos dice. Muchas gracias, Horacio, por estar. Y vamos con el tema que nos pedía nuestro amigo Juan Ramón Alfonso. Me gusta ser como soy, sencillo y caminador. De a rato hasta soy cantor, fíjese qué cosa linda. Todo lo que el alma brinda cuando es criollo el sentimiento. Soy como la flor del cardo, voy donde me lleva el viento. Soy paisano agradecido con lo que me dio el destino. Nunca envidio a mi vecino y eso lo heredé a mi tata. Yo soy un chamamecero más criollo que la alpargata.
Así escuchábamos a Oscar Burgar y su conjunto Más Criollo que la Alpargata. Saludamos a Toto Alegre, que dice que está haciendo la cena, Toto Alegre, allí también en Mocoretá Corriente, está haciendo unas torrejas de acelga. Dice, qué rico, amo la verdura, me encanta. Y gracias a Dios ahora está reviviendo mi huerta, porque se había secado todo, pobre, había... con los calores, se había muerto todo, pero ahora está todo lindo, todo verde, así que también allí ando disfrutando de unas buenas tartas de acelga y también de unas tortillas, allí todo natural, por supuesto, de la huerta. Qué lindo, Toto, un abrazo, chamigo, qué lindo que disfruten ahí en familia y que salgan ricas esas torrejas. Saludos para todos, para toda la gente que está a través de internet también y a través de nuestra AM que nos sintonizan en el campo, allí por Amará Picada. Saludamos a la familia Salvetti también allí de Amará Picada, para la gente de Esquina Corrientes también, para Sauce, para Cuarta Sauce, para Segunda Sección Sauce, familia Espinosa, que hace mucho no nos comunicamos con Analía. ¿Cómo está Analía? ¿Cómo está el papá? Toda la familia allí desde aquí. Un saludo muy especial para ustedes, también para la gente de Paraje Minuanes también. Un saludo muy especial, un abrazo para Cata, para Checho, para todos, para Mirta, Monchito también, que siempre nos sintonizan, y en fin, para toda la zona rural de nuestra ciudad. Muchas gracias por estar siempre sintonizando nuestro programa. Y antes de los auspiciantes vamos a escuchar un chamamé por Ramón Méndez, si le parece, señor operador. Adelante. Desde la selva, desde los ríos, desde las cuerdas del Maracá, traigo la esencia de mi Corrientes en 4 notas, do, re, mi, fa. Muchos me miran con el desprecio, pero en el canto pongo mi fe. Y así en 3 letras, no 10 miradas, me bautizaron el chamamé. Qué lindo es el chamamé, chámame para bailar, chámame para los amores, chámame, chámame para cantar. Qué lindo es el chamamé, chámame para bailar, chámame para los amores, chámame, chámame para cantar. De norte a sur, de este a oeste, todo lo largo del Paraná. Y el marco entero del Gran Corrientes, el chamamé es para adornar. Con acordeones y con guitarras, en cada copla se ha de entonar. Brindando amores para las guainas, siempre mi nombre al recordar. Qué lindo es el chamamé, chámame para bailar, chámame para los amores, chámame, chámame para cantar. Qué lindo es el chamamé, chámame para bailar, chámame para los amores, chámame, chámame para cantar. Dejado que te ame tanto y hoy te alejas sin compasión, sumiendo a mi alma en un abismo lleno de angustia y cruel dolor. Hoy me doy cuenta de que tus besos fueron promesas, falsa ilusión. Todo ha quedado en el recuerdo como tu imagen, mi bella flor.
pañuelo que un día me diste perdió el bordado y su color. Mis esperanzas también se han ido buscando olvido tras de tu amor. Sin embargo, no te reprocho, ni guardo un cono mi dulce bien. Yo te perdono porque presiento que arrepentida vas a volver. Entonces mi alma, cual primavera, tendrá de nuevo que florecer. Los encantos de tus sonrisas, con los halagos de tu querer. Hasta el pañuelo que un día me diste perdió el bordado y su color. Mis esperanzas también se han ido buscando olvido tras de tu amor. Telefonía celular en Caaguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caaguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880 en barrio Villa Dolores. Con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, comestibles. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábado de 7:45 a 12:30
y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores. Supermercado El Turco 2. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23. Cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse al teléfono 3774 50 89 39 o 3774 47 88 89. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos con nuestro programa, ya falta muy poquito para despedirnos, 37 minutos. Gracias a la gente, a Rosa, que agradecía también allí el pedido que hemos cumplido con ella. Gracias a todos por estar, muchísimas gracias, ustedes allí del otro lado y yo aquí. Vamos a encontrarnos como siempre los martes y jueves a la hora 19, ¿no? Mientras que Dios nos diga basta. Así que gracias, y gracias también a las autoridades de la radio por darme este espacio para difundir y defender nuestro chamamé. Ahora vamos a escuchar a don Paquito Aranda. Adelante, señor operador. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Bandoneón chamamecero que tanta dulzura encierra, llegaste desde otros lares y te acredenciaste en mi tierra, desplegando melodías que el pueblo aplaude de pie. En ritmo de chamamé, esencia tradicional, tus notas mastican sueños, despertando un zapucay. Desde que estás en mi patria sos vida, sos sentimiento, sos por la magia del viento un enjambre de sonido. A tu caja van unidos metal, madera, cartones y acarician los botones las manos del musiquero que pone el alma en tus notas, bandoneón chamamecero.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos a Paquito Aranda, La Porreada, y luego Bandoneón Chamamecero. Y ustedes saben que el 29 de septiembre de 2024 se presentó allí el chamamé Sedujo en Buenos Aires, nos cuenta aquí Diario El Libertador. Se presentó al país la fiesta grande de Corrientes. El anfiteatro del Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vibró en la tarde de este sábado al ritmo de la música del litoral en el lanzamiento de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé. Más de 1.600 personas se congregaron en el lugar para escuchar los acordes litoraleños y degustar chipacueritos, anticipando la edición Avío del Alma. De esta manera, Corrientes invitó a todo el país a formar parte de la mayor celebración chamamecera del mundo, que el año que viene se desarrollará del 17 al 26 de enero. Qué lindo estar allí, ¿no? En el Parque Centenario, en la ciudad de Buenos Aires. Pasaron de largo por aquí, por Curuzú, van a presentar allá en Buenos Aires, claro, ahí donde se congrega la mayor parte de provincianos también, ¿no? Los correntinos que están allí, muchísimos chaqueños, litoraleños, ¿no? En general, allí que también hacen fuerza por nuestro chamamé. Desde allí las bailantas de los días domingo. Me acuerdo que mi amigo Nene Aranda, cuando vino a visitarme, me contaba que los domingos se iba a bailar a las bailantas allí que hacían en Buenos Aires, en distintos lugares, esas bailantas donde va la gente provinciana a bailar chamamé, la que extraña su tierra, ¿no? Tantos años desarraigados allí, lejos de su patria chica, allí también entre muchos litoraleños, ¿no? Entre correntinos, chaqueños, formoseños, lo que sea, que sean chamameceros, se dan cita en las bailantas a escuchar y a bailar chamamé. Nosotros seguimos aquí. Vamos a escuchar ahora a Grupo Itatí, señor operador. Se lo voy a dedicar al gringo, estos temas que sabemos que le gusta mucho. Seguramente nos está sintonizando. Luego nos despedimos. Yo no espero me comprenda, te quiero y sos prohibida. Hoy ya tienes en tu vida el hombre que has de amar, pero no puedo guardar tanto amor aquí en mi pecho y mi corazón deshecho
por siempre te adorará. No necesito mirarte para verte todo el día. Estás en la vida mía, tu prisionero yo soy. Ese fuego abrasador que en tus labios se refleja me está matando de pena, y tú sin saber mi amor. Si duermo estás en mi sueño, y si despierto en mi mente, porque Dios me hizo quererte si no eres para mí. Si mi destino es sufrir, mejor prefiero la muerte. Si nunca podré tenerte, ¿para qué quiero vivir? No necesito mirarte para verte todo el día. Estás en la vida mía, tu prisionero yo soy. Ese fuego abrasador que en tus labios se refleja me está matando de pena, y tú sin saber mi amor. Si duermo estás en mi sueño, y si despierto en mi mente, porque Dios me hizo quererte si no eres para mí. Si mi destino es sufrir, mejor prefiero la muerte. Si nunca podré tenerte, ¿para qué quiero vivir? Estás escuchando Atardecer Guaraní. Reina mía, en tu reja estoy cantando. Solo escucha lo que siente el corazón. Yo un plebeyo que mirando hacia el cielo, y despierto estoy soñando con tu amor. Tu linaje no conoce de pobreza. Voy dudando si podré verte otra vez. Yo humilde, tú encerrada en tu nobleza. Ya despierta, soy tu esclavo, mírame. Oirás el cantar de una calandria, sentirás el perfume de una flor. Quien te ama aquí te reza una plegaria, implorándote a ti, reina de amor. No desprecie el amor que yo te ofrezco, aunque pobre, sincero lo verás. Reina mía, no me causes más tormento. Soy tu esclavo y te amo de verdad.
alma aquí te reza una plegaria, implorándote a ti, reina de amor. No desprecie el amor que yo te ofrezco, aunque pobre, sincero lo verás. Reina mía, no me causes más tormento, soy tu esclavo y te amo. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos al grupo Itatí en estos temas, ¿para qué quiero vivir? Luego soy tu esclavo, mírame. Nosotros nos despedimos, hasta el próximo martes a la hora 19 aquí. Gracias, José Estilo. Y lentamente la tarde se va poblando de estrellas y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé.